Una serie de alternativas que pudiesen representar un ahorro al gobierno de aproximadamente 2.700 millones de dólares fueron presentadas por el representante Manuel Natal Albelo. Precisamente con Natal Albelo es con quien conversamos a fondo para hablar sobre en qué consisten estas medidas. El número está correcto, miles de millones de dólares. Eso así, Ariel. Buenas noches. ¿Cómo se hace eso? Bueno, tomando una determinación en cuanto a la deuda pública del gobierno de Puerto Rico. Okay. Estamos haciendo una propuesta para autorizar al gobernador de Puerto Rico a declarar una moratoria en el pago de la deuda que no tiene la protección constitucional, que para el próximo año significa cerca de 2.800 millones, para el próximo año es una cifra similar, y lo que estamos proponiendo es que ese dinero se reinvierta para activar nuestra economía, para lograr un desarrollo económico que entonces nos ponga en posición para poder cumplir con nuestros acreedores. Y eso no es lo que se había estado hablando, discutiendo desde hace meses, y aquí hay gente que dice que eso no se puede hacer. Bueno, yo creo ¿O es que tienen miedo de hacerlo por los bonistas o lo que diga Nueva York o lo que diga Wall Street? Este es el primer proyecto que se ha radicado a esos efectos y lo que se busca es que se dé esa discusión y sin duda alguna hay unos efectos de quién dirá y qué dirán allá afuera. A mí lo más que me preocupa es qué dirán nuestros conciudadanos puertorriqueños que necesitan unos servicios y necesitamos invertir en esa economía. Esto es muy interesante porque esto es básicamente lo que han hecho otras economías de América Latina. Eso es así. El caso principal no estamos inventando la rueda aquí. No, no estamos inventando la rueda. Por ejemplo, el gobierno, la República de Argentina tomó una determinación similar a esta al principio de los años 2000, reestructuró su deuda, se pudo organizar, logró un crecimiento económico y una vez logró ese crecimiento económico comenzó a cumplir con sus acreedores y desde entonces no les ha fallado a ninguno de esos acreedores. Es moratoria, no es renegociar deuda. La moratoria lo que significa es que se le autoriza al gobernador a una moratoria al pago, al servicio a la deuda que se hace todos los años, y en ese periodo de tiempo reestructurar esos pagos. Pero reestructurarlos con lo que se debe o reestructurarlo a base de unos montos mucho más justos. En América Latina no solo se aprobó la moratoria y se trabajó con ese tipo de proyectos, se reajustaron los pagos también. A la actualidad. Lo que pasa es que aquí en Puerto Rico mucha gente no lo sabe porque no lee lo que pasa allá abajo. Por supuesto, y lo que se hizo fue se ajustó a la realidad actual del país, a las condiciones económicas de ese momento, y lo que nosotros estamos proponiendo es que para nosotros estar en una posición económica de poder cumplirle no solamente a los acreedores, pero sobre todo al pueblo puertorriqueño con los servicios necesarios y esenciales, tenemos que reinvertir ese dinero que quizás estaría dirigido para el servicio a la deuda de los próximos años y ponerlo en una inversión social que nos dé un desarrollo económico. Cuando dice inversión social, ¿hay algo específico? Específicamente, el proyecto contempla de darle un alivio a la clase media, alivios contributivos, habla de inversión. ¿Clase media cuál? Los trabajadores, la clase media. Por supuesto. Es que aquí hay gente que divide la clase media, depende el lugar donde esté. De acuerdo, la realidad es que independientemente de cómo la mides, la clase media en Puerto Rico cada vez está disminuyendo más y más y más. Y la brecha entre el rico y el pobre es cada vez más grande. Y con esta medida lo que buscamos es darle un alivio contributivo a la clase media, invertir en esos pequeños y medianos comerciantes que van a ayudar a crear una economía local, la infraestructura que tanto necesitamos para ese desarrollo económico. Necesitamos poner el dinero donde nos va a producir para entonces estar en posición para poder cumplir con estos acreedores. ¿Cuál sería el término de esa moratoria? 4 años. Sería un periodo de 4 años. Durante ese periodo de tiempo, si logramos unas métricas de crecimiento económico, se podría entonces dejar sin efecto la moratoria. La idea es que se dé ese espacio para ese crecimiento económico. ¿Hay ambiente dentro de la legislatura y se ha hecho el estudio técnico-legal para que en efecto no se viole lo que dispone la Constitución? Esa es precisamente la razón de ser de este proyecto. Se ha discutido en el abstracto un poco. Queríamos ponerlo en un proyecto de ley para que comience el proceso de análisis. Yo no estoy diciendo que esta legislación se va a aprobar para el próximo año fiscal. Yo lo que estoy diciendo es que lo impostergable es que comencemos esa discusión. Y para eso es el proyecto de la Cámara 2003. ¿Conforme, contento, satisfecho usted con lo que se aprobó de reforma energética ya en la Cámara, hoy en el Senado? Bueno, yo me siento... Manuel Natal está completamente conforme. Bueno, completamente conforme, uno nunca está con nada.
y ahí siempre hay espacios de mejoría. Yo lo que estoy conforme es que se sacó de ese proyecto cualquier aseveración o inclinación hacia una posible privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, con la cual yo dije de un principio que no estaba de acuerdo, y yo creo que se dio unos mecanismos que nos van a permitir ser más eficientes, que todavía nos faltan unos pasos por dar, por supuesto. ¿Pero es realista ese proyecto, representante? Yo creo que es realista. Lo que tiene que venir acompañado es con medidas en la Asamblea Legislativa que vayan a, por ejemplo, esos subsidios que significan cerca de 300 millones, que lamentablemente se le ha achacado muchísimo a los empleados y a la Autoridad de Energía Eléctrica, cuando mucha de la responsabilidad de la situación actual recae en los políticos. Y aquí los políticos tienen valor para quitarle los subsidios a todo el mundo. Bueno, yo tengo el valor, todo el mundo a las iglesias, a los comercios que la tienen, a la gente que no lo necesita. Yo tengo el valor para decir que tanto yo como otros que han ocupado mi posición en momentos anteriores nos hemos equivocado, y en este momento tenemos que ajustar las decisiones previas a la realidad actual del país. Muy interesante el proyecto en cuestión. Gracias. Y lo que va a ocurrir precisamente con ese proyecto de reforma energética y los resultados a corto, mediano y largo plazo. Así sea. Gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa. Tras ella, de vital importancia para el desarrollo del país, la inversión económica en la niñez temprana. Hablamos de interesantes estadísticas al regreso en esta edición que también sintoniza a través de sistematv.com.